Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo vídeo de apertura de mercados de carteraglobal.com. Soy Julio Fernández y hoy es lunes 5 de octubre de 2020, 8 y 3 minutos. Arrancamos la semana con ligero hueco al alza. Veíamos el sábado, ¿no? Precisamente parecía el sábado cuando hacíamos el evento del fin de semana con los compañeros del club. Parecía que el huequito iba a ser bajista. Vamos a tener un huequito bajista. En ese momento la cotización de fin de semana estaba en negativo, pero pues han cambiado un poquito las tornas. Hay que tener en cuenta que el mercado está muy atento al estado de salud de Donald Trump. Parece que evoluciona favorablemente y eso en principio pues puede que haya hecho que el huequito se haya abierto por arriba y no por abajo. El planteamiento sigue siendo el mismo. La verdad que ese movimiento no rompe estructura de ningún tipo. Eso sí, tenemos que estar muy pendientes de los precios. Bueno, hay tres niveles. Tres niveles. En principio vamos a trabajar con dos de forma generalizada y ya en función de cada activo habrá que fijarse en alguna cosita más, ¿no? Pero en principio, de forma general, precio de apertura semanal, que ya están colgados en carteraglobal.com, y el precio de apertura del trimestre, que estamos por ahí, estamos ahí, precisamente en el SP500, comentábamos durante el sábado, que fue ese nivel, los niveles del precio de apertura trimestral quien pararon al precio, el que paró al precio, y ahora pues estamos precisamente en esa zona, un pelín por arriba, ¿no? Entonces, bueno, en el día de hoy vamos a estar pendientes de esos niveles, precio de apertura semanal, precio de apertura trimestral. Mientras estemos por debajo, podemos ir buscando esa predisposición bajista como continuidad, ¿no? Hay que decir que el movimiento correctivo, en principio, se ha quedado en el 38, 3.317, ahí se alcanzó ese nivel, y a partir de ahí pues nos hemos venido al precio de apertura del trimestre, ¿no? Por debajo, como digo, habrá que pensar que podríamos seguir bajando, 50-61, si nos metemos por arriba, bueno, en principio podríamos tener aquí movimiento 1 o A, 2 o B, en caso de que nos metamos por arriba, pero sí que sería el 3.398 en caso de superación el que nos abriría las puertas del lado largo, ¿no? Vamos a estar, como digo, pendientes de esos niveles. En principio seguimos prefiriendo o vamos a preferir el lado corto mientras que estemos por debajo del precio de apertura semanal, como primer filtro. En el Nasdaq nos pasa exactamente igual. Llegamos al 38 el viernes pasado y con una divergencia importante entre el SP500 y el Nasdaq, y es que aquí tenemos una secuencia de mínimos decrecientes en el caso del Nasdaq, el SP500 mínimos crecientes. En este caso, además de los niveles que hemos comentado, ¿no? Precio de apertura semanal, precio de apertura trimestral, hay que fijarse 11.380 SOR anual. Mientras estemos por debajo de esos niveles, predisposición bajista, y tendríamos que comentar exactamente lo mismo, ¿no? Esto puede ser perfectamente una A, una B, una C, aquí haber terminado la corrección y que ahora iniciemos un trámite al alza, pero eso lo tomaremos si empezamos a recuperar los niveles que hemos comentado. Mientras estemos por debajo, pensaremos que todavía podemos tener otro tramo adicional. En principio, lo más probable es que cuando terminamos un tramo, cuando se termina un tramito de 5 ondas, un tramo impulsivo, lo normal es la corrección con estas características, ¿no? Lo normal es que podamos llegar a 50-61. Aquí tenemos un tramito completo y ahí podríamos tener ese movimiento. Esto hay que tener especial atención porque estamos hablando de un movimiento completo, no de un movimiento onda 3. Ya comentábamos el sábado que sí, que podría ser esto 1, 2, 3, 4, pero ahí hay solape. Por poquito, pero hay solape, entonces habría que descartarlo, ¿no? Si no hubiese solape, sí podría ser esto un 3.
4 y a partir de ahí ya corrigió lo suficiente como para seguir subiendo. De todas formas, vamos a estar pendientes de esos niveles que hemos comentado de cara a la predisposición operativa diaria. En cuanto a Europa, pues ahí tenemos el DAX intentando cerrar el huequecillo. Precio de apertura semanal, precio de apertura trimestral, que también estamos en ese punto. Si vemos que nos metemos, empezamos a ver movimiento por encima de la apertura trimestral, buscaríamos el 12.850. A partir de 12.850 se abre la puerta en principio y como mínimo deberíamos llegar a 13.000. Vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Todavía en el DAX pues hay, bueno, tenemos esa posibilidad de que todo esto sea 1, de que esto sea 2, de que esto sea 3, todo esto sea 4, también de que todo esto sea 1, esto sea el 2 y ahora para arriba, ¿no? La estructura no hemos tenido ninguna modificación al respecto de lo que venimos comentando últimamente. Esto perfectamente puede ser la corrección, esa corrección onda 4 completa. También podría ser esto una A, que aquí tengamos una onda B y a continuación una onda C, ¿no? Pero eso ya sería un poquito mirando desde la distancia, por así decirlo, de operativa un poquito más largo plazo. Para el intradía, para lo que nos interesa en el día de hoy, en la sesión de hoy, vamos a estar pendientes de los niveles que estamos comentando. Precio de apertura trimestral, si nos metemos por debajo, intentaremos ir buscando. Aquí en el caso de Europa, pues seguimos teniendo una estructura menos clara, pero buscaremos los niveles de máxima probabilidad con complejos inferiores. Como digo, en este caso vamos a estar pendientes de la apertura semanal, que la tenemos aquí, el precio de apertura trimestral, que también estará más o menos por esa zona. Si se recupera, es probable que vengamos a 12.850, y ahí habría que ver qué es lo que pasa, qué reacción tiene el precio. En el caso del IBEX, bueno, por arriba tenemos 6.844. En principio, mientras nos mantengamos por debajo de 6.900, 7.000, vamos a mantener la predisposición bajista. Vamos a pensar también que todo esto puede ser un movimiento correctivo, como estamos comentando, ¿no? Esto no es impulso, esto es corrección, esto no es impulso, es corrección. Y aquí pues vamos a ver si podemos tener un impulsito para completar una onda A, una onda B y una onda C. Ese sería el planteamiento. Exactamente igual, a corto plazo, mientras estemos por encima del precio de apertura semanal, miraremos para arriba y principal objetivo 6.844. ¿Qué se pierde? Pues empezaremos a buscar tramitos. Sobre todo habrá que ver estructuras y tal, ¿no? Porque, por ejemplo, en esta zona, perdiendo la zona de 6.750, sí que podemos recuperar el 6.725 y ahí la estructura pues dejaría de tener, la estructura esa que de corto plazo, esa posible C, a lo mejor deja de tener vigencia en ese punto. Bien. Eurodólar. Seguimos en esa zona de lateralización. En principio había que seguir manteniendo la idea de que ese puede ser un objetivo, 1.1780, pero el precio ahí pues se puede quedar lateralizando como está haciendo. Vamos a utilizar también los filtros que hemos comentado en el resto de activos, el precio de apertura semanal. Si estamos por debajo, pues podemos buscar tramitos en el lado corto. Si se recupera o si nos mantenemos por encima, podemos buscar ese 1.1780, ¿no? Ya iremos viendo a lo largo del día qué comportamiento va teniendo el precio y qué estructura también, ¿no? Porque en principio esto podría ser un movimiento de impulso para hacer una onda A de B, ¿no? Y aquí podemos tener un movimiento correctivo, B de B, para terminar por ahí, ¿no? Tenemos que ir viendo qué estructuras se van componiendo y operar en esa dirección siempre a favor de los filtros que estamos comentando, ¿no? Con el tema del oro, pues estamos otra vez por debajo de 1898, ¿no? Ahí pegó un tironcillo por arriba en 1914, 1915. Se solapó, este recuento ya no es posible, 1, 2, 3, 4, ese no es posible, todavía queda la posibilidad de que esto sea 1, 2, 3, 4.
¿vale? Mientras estemos por debajo de 1898, podemos pensar que ese recuento puede ser el adecuado, pero vamos a ir vigilando estructuras. Para que ese recuento sea adecuado, tenemos que ir desplegando impulsos bajistas. No nos vale con ver secuencias de máximos y mínimos decrecientes, porque pueden ser perfectamente una corrección antes de seguir subiendo, ¿no? Ese sería el filtro principal, 1898-1900. Mientras estemos por debajo, podemos ir buscando los niveles operativos de más corto plazo, intradiarios, semanales. Habrá que ver también, ¿no? Por dónde están los niveles SOR mensuales y trimestrales, ¿no? Pero mientras estemos por debajo de 1898, buscaremos ese lado corto. Si se recupera por arriba, pues en base a una estructura, aunque aquí podríamos tener perfectamente una correccióncita un poquito más profunda, puede venir perfectamente también a buscar la media de 200 en gráfico horario, y si de ahí vemos que se recupera el precio de ese SOR 1898, podríamos buscar 1936. Vamos a ir viendo cómo vamos evolucionando. Bien, pues de momento así está la situación. A partir de las 11:30 le echaremos un vistacito a ver cómo vamos evolucionando. A las 9:30 tenemos el Trading Room en directo con los compañeros del Club de Bolsa. Muchas gracias y seguimos.